¿Cuánto se ha dicho y escrito sobre los jueces y las juezas, verdad? Sobre lo no escrito, miren, les voy a recordar, a Sócrates se le atribuye, obviamente no por haberlo escrito, lo siguiente: 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Y Piero Calamandrei, en su obra El elogio de los jueces, nos dice: sea amable, señor juez, la justicia es una cosa muy seria, pero precisamente por ello no es necesario, señor juez, que usted desde su asiento me frunza con fiereza el entrecejo. Ahora esa máscara feroz con que usted me mira me acobarda y me impulsa a ser difuso, en espera de leer una señal de comprensión en esa faz de piedra. El elogio se presenta ahora ya no como tal, sino como una petición dirigida claramente a la condición humana de los jueces y las juezas. Cumplimos una función social enorme, de enorme importancia, eso no amerita citación alguna, en una sociedad cada vez más displicente con los valores, en tiempos de cataclismos y casi de anomia. La magistratura no solo resuelve un conflicto en particular, sino que al hacerlo realiza una serie de funciones que van desde la aplicación, la interpretación, la creación del derecho, hasta la generación de la paz social y la seguridad jurídica, entre otras cuestiones. Por tal razón, debemos tener una profunda comprensión de dicha función y, a más de contar con los conocimientos técnicos y especializados que se requieren para ejercer la jurisdicción, debemos contar con principios y valores que son indispensables, demostrando de ese modo que somos los más idóneos para el cumplimiento del deber que nos impone nuestro cargo, con apego estricto a la defensa de los derechos fundamentales y con vocación de servicio. Lo que comporta la realización de una tarea sustentada en la excelencia técnica, aquella que nos trajo a colación nuestro querido colega Fernández Mendía, la independencia, la imparcialidad, pero también la humildad, la necesidad de estar presentes, la humildad para reconocer que podemos y debemos seguir aprendiendo, tal como nos resaltó nuestra distinguida Iris de Grillo. La necesidad de comunicar hacia adentro y comunicar hacia afuera, como lo detalló y lo desarrolló magistralmente nuestro colega Busamia, fortaleciendo la comunicación, realizándola con claridad y así también fortaleciendo la confianza de la sociedad y concretamente de quienes concurren a los tribunales. Y lo que yo deseo compartir en este ámbito amigable, es que resulta también de suma importancia entender que al realizar nuestra función, nuestra actividad, cumpliendo esto de decir el derecho, de ejercer la jurisdictio en el caso concreto, es nuestra obligación atender a las ulterioridades, a los efectos de las decisiones por fuera del caso. Ello así porque nuestra actuación debe contribuir a generar un ambiente de estabilidad y equilibrio social, certeza y seguridad jurídica, coadyuvando entonces eficazmente a mantener la paz
y la tranquilidad social. Por tal motivo, para cumplir con esa gran responsabilidad, no solo debemos ser conocedores acabados de la ciencia jurídica, sino que debemos ser atentos observadores de la realidad social. A lo que se agrega, claro está, nuestra conducta ética, contando con principios y valores mínimos, indispensables, que guíen nuestra actuación. No solo debemos ser, sino también aparecer a los ojos de un observador razonable como ciudadanos y ciudadanas portadores de ejemplaridad. Y sobre esto, quienes integramos las Cortes y Supremos Tribunales, tenemos cabal conciencia y, estimo yo, coincidencia rotunda. La cuestión para reflexionar y enfrentar es si los y las magistradas de las anteriores instancias tienen incorporada esta parte medular de la función. Luego, si nosotros, al revisar los fallos y generar doctrina, nos ocupamos de señalar algún déficit en tan importante aspecto. Finalmente, si conforme sea la integración del órgano que otorga legitimidad de origen y designa a los jueces y las juezas, si estamos incluidos en esos órganos y estamos además atentos para descubrir si nos encontramos ante un candidato que reúna las calidades para desempeñar la función generando o contribuyendo con sus decisiones a la paz social. Pocas cosas pueden caracterizar en mayor medida la vida que el cambio permanente. Las ideas cambian, se transmutan, en una palabra, se moldean con el peso de los acontecimientos. La idiosincrasia de los pueblos responde a los sucesos de lo cotidiano que lleva indeleble el cambio y la alteración. Nada es perenne, todo cambia, incluso la labor de quienes ejercemos la magistratura. Por tanto, la porosidad de nuestras mentes, de nuestro intelecto, para absorber los cambios, entenderlos, considerarlos, también es un recaudo de idoneidad. Vean, si hacemos un repaso histórico que todos conocemos, pero hagámoslo para ver el atravesamiento de los tiempos. En el siglo XVIII sabemos que se daban las condiciones para que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, diga que el juez era simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley, un ser inanimado que no puede mitigar ni su fuerza ni su rigor. La desconfianza en aquellos jueces se evidenciaba en la prohibición de interpretar la ley y se materializaba en la formulación del silogismo que limitaba el razonamiento y automatizaba la tarea. En el siglo XX se nos permitió caracterizar de diferente manera la función judicial. La mayoría de nosotros pertenecemos a esa generación de jueces. Y el juez ya no era solo boca, sino también mente de la ley, pues extraemos su intención, su finalidad y la aplicamos a los casos que conocemos. Pero en estos tiempos que nos corresponden ahora, las circunstancias nos imponen nuevos retos, nuevas formas de percibir y desarrollar la prestación esencial del servicio de administración de justicia, del servicio público esencial de administración de justicia. Y esto conlleva un cúmulo de nuevas aptitudes. Debemos ocuparnos
ya no solo de la identificación de la norma aplicable al asunto, al caso concreto, pues interesa además que las soluciones interactúen con la complejidad de las sociedades, en términos también concretos. Voy a citar al filósofo, dramaturgo y jurista François Hotz, que ya fue citado en charlas anteriores. Les aclaro, sin estar muy de acuerdo con la metáfora o la comparación con los dioses olímpicos. Yo no me complace, no me gusta que se nos compare con dioses o semidioses. En realidad nos hace un flaco favor. Tampoco estoy de acuerdo con el binarismo que inconscientemente planteó una defensora chubutense al señalar las mejores aptitudes de Iris. Porque creo sinceramente que debemos aparecer como hombres y mujeres con capacidad de demostrar todo lo humano que somos, con aptitud para escuchar, con probidad para decidir, con prudencia para ponderar y con ética para actuar dentro y fuera del tribunal. El autor sostiene que los tiempos actuales llevan a que el juez deje a un lado el prototipo del juez Júpiter, cuya principal preocupación radicaba en subsumir los hechos al caso en las descripciones normativas existentes en el ordenamiento, en estricto ritual piramidal, que tampoco alcanza con el juez Hércules, que lleva en sus brazos todas las cargas y en cono o embudo trata de resolver todo aquello que se le presente. Y propicia, y esto es lo que interesa, que lo que estos tiempos nos imponen es el intentar acercarnos al juez Hermes, para quien sus decisiones deben responder a las dinámicas de diálogo, comunicación y la persuasión. Señala que el juez de los tiempos que transcurren deberá ser el estandarte del derecho dialógico, en el que las decisiones, aunque soportadas claramente en las normas que componen el ordenamiento, deberán ser receptoras de los intereses de los actores sociales, políticos y económicos, mediante la promoción de vías de comunicación que redunden en beneficio de la legitimidad del actuar judicial. Claro está que no solo se gana en transparencia cuando se rinden cuentas, cuando la actividad de los jueces se hace pública, cuando es bien comunicado, sino también luego de que los principales protagonistas de la sociedad intervienen. Y así, en una suerte de simbiosis, la sociedad comprende y se motiva en los valores, y la magistratura se eleva en su conocimiento y en su compenetración con la realidad y fomenta esos valores. ¿Le corresponde a la magistratura participar activamente en la construcción de la sociedad? Yo comulgo con esa idea, ya sea fungiendo como instrumento de corrección, también como reivindicador de las sagradas garantías constitucionales, el reconocimiento de las minorías, amigándonos con la transversalidad y reconociendo la diversidad, haciendo de esta forma más inclusivas las comunidades en las que convivimos. Porque por fortuna somos seres humanos, diversos, únicos e irrepetibles. Desde nuestra función debemos ser conscientes de que al conocer y decidir frente al caso concreto, cuando en la cuestión se evidencia
un claro conflicto social. La argumentación y las buenas razones deben proponer la pacificación, la defensa de los derechos y las garantías en equilibrada armonía, la trascendencia de la decisión sobre un sinnúmero de conflictos con idéntico alcance, las ulterioridades de la norma individual que se construye merced a nuestros fallos, corresponde ser asumida con el claro designio de marcar el equilibrio, marcar también un rumbo en el ejercicio pleno de los derechos y el acabado cumplimiento de las obligaciones, tanto del Estado como de los particulares. Como verdaderos guías, nuestras decisiones deben contener siempre la voluntad de pacificar. Entonces retomo el primer punto de las reflexiones. ¿Son conscientes nuestros magistrados, nuestras magistradas, de todas las herramientas que poseen para cumplir dicha función? ¿Las saben utilizar? Advierten, por ejemplo, que cuando convocan a una audiencia de conciliación por el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que se debe repetir en los códigos formales de casi todas las provincias, o la conciliación previa a la vista de causa en el fuero laboral, o la conciliación en el ámbito de una acción privada por calumnias e injurias, ¿están ante la posibilidad de pacificar? ¿O solo cumplen ese acto procesal, ese paso procesal, con la esperanza, con la peregrina idea, diría yo, de que las partes por generación espontánea dejen el litigio de lado y limen sus diferencias y le ofrezcan al juez un acuerdo que el juez homologa y da por cerrado el caso? ¿Están formados nuestros jueces, nuestras juezas, para captar la esencia de las herramientas procesales que acabo de mencionar así, por decir algunas, que permiten pacificar los casos individuales y que con igual convicción y conciencia se puede actuar frente al conflicto social judicializado, midiendo el alcance de las pretensiones, los motivos del disenso generador del conflicto, las posibilidades de solución, los términos y alcances de las soluciones, la instancia siempre del diálogo previo, pero no simplemente para oficiar de anfitriones y poner a las partes frente a una mesa donde vuelquen sus posiciones sin otro objetivo que el haber dado esa oportunidad de catarsis. ¿Son capaces, están formados para llamar a la reflexión, colocando los términos de la disputa en su justo medio, señalando que no existen derechos absolutos, que hemos elegido vivir en esta sociedad organizada, democrática, que hemos suscrito un pacto de convivencia que debe ser respetado? Vean, para quienes hemos transcurrido más de la mitad de nuestras vidas dentro del sistema de administración de justicia, en el currículum faltó decir que fui empleada de mesa de entrada. Yo estoy en el sistema de administración de justicia desde los 20 años. Y les decía, a quienes llevamos tanto tiempo dentro del Poder Judicial, no nos resulta dificultoso advertir, avisorar el desencadenante de conflictos en un momento determinado, especialmente en el curso de las emergencias económicas, financieras, en los corsi y recorsi. En estos tiempos, a las cíclicas emergencias se ha sumado una pandemia que sacude al planeta con un resultado final incierto, pero seguramente devastador. No nos sorprende entonces la sensación de anomia
y tampoco nos encontrará desprevenidos el proporcional crecimiento de la conflictividad y los casos que ingresen a los tribunales, llevando esos conflictos tanto individuales como sociales. Y paradojalmente descrecemos en credibilidad y confianza, pero finalmente recae sobre nuestra función la solución de los conflictos. Y si esto es así, si convenimos en que ello ocurre y que no puede ser de otro modo, porque esa es nuestra función, nosotros que integramos la cabeza del Poder Judicial, nos debemos ocupar por la formación de nuestros magistrados y magistradas, porque además contamos con la posibilidad de coordinar esa formación de manera homogénea a través de reflejar. Y también debemos hacer oír nuestra posición, nuestra visión sobre el perfil de los jueces que nuestros poderes judiciales necesitan en los ámbitos de selección y de elección de la magistratura. Porque nadie mejor que nosotros mismos, para poder decir qué es lo que necesita el Poder Judicial, porque nosotros somos conocedores de nuestros déficits y de lo que es necesario para fortalecer nuestra legitimación, o más bien nuestra legitimidad de ejercicio frente a la sociedad. Entonces, debiéramos reflexionar y convenir que en el marco de las aptitudes como recaudo de idoneidad, también debemos lograr que los poderes judiciales cuenten con magistrados que sean portadores de la aptitud de ser gestores de pacificación. Aún falibles, claro está, en tanto humanos, pero capaces de poner en práctica la bonomía, la empatía, la decisión desapasionada y prudente, la consideración de las consecuencias antes que de la causa del conflicto, sin desatender esto último, claro está, en tanto esas causas no nos van a resultar del todo novedosas. El esfuerzo debiera estar encaminado a lograr que cada decisión, cada resolución jurisdiccional mediante la cual se dé abordaje primigenio al conflicto contenga buenas razones, porque las buenas razones son el mejor antídoto contra la anomia y el descreimiento. Por supuesto, yo sé que muchos pensarán, bueno, para componer, para autocomponer, para acercar a las partes, nosotros nos hemos esforzado en tener otros métodos, otras maneras de resolver los conflictos, todos los poderes judiciales hemos trabajado y mucho en los métodos autocompositivos y por supuesto que es beneficioso y conducente insistir y fortalecer el sistema de los métodos autocompositivos. El Poder Judicial de mi provincia es pionero en su implementación y en su desarrollo. Tanto así que no cesamos en ayornar los métodos y la dinámica. Recientemente hemos incorporado junto a la mediación prejudicial obligatoria, la conciliación prejudicial obligatoria en el fuero laboral. Y también incorporamos la facilitación. Comienza mañana a tener vigencia en el fuero laboral la conciliación prejudicial obligatoria. Pero siempre dijimos que tal sistema es un modo alternativo. Es un modo alternativo para resolver los conflictos, lo cual no obsta ni exime a la magistratura adquirir no solo conciencia de la necesidad del diálogo y el consenso, sino de adquirir destrezas para el logro
de esos fines. De allí que yo me pregunte si se advierte que esas herramientas procesales que les mencioné, que son bastante antiguas, por cierto, tanto de la convocatoria conciliar en sede civil, en sede laboral, en sede penal, si son utilizadas con alguna destreza, con algún método para hacer valer su verdadera esencia. Como también me pregunto si se ha internalizado en todas las instancias que la razón fundada como recaudo sentencial no es simplemente sobreponerse a la argumentación de las partes y sellar la suerte del caso con un discurso propio, a veces autista, mayormente dogmático, como tampoco lo es solamente ocuparse del hecho, de las constancias del expediente, la causa, el legajo, lo que fuere, sino que también es necesario establecer un diálogo, hacer llegar a los contendientes las buenas razones por las cuales se tiene o no se tiene razón en el pedimento, con claridad, con sencillez, casi diría con un esfuerzo pedagógico y sin dejar de atender las ulterioridades, las consecuencias de esa decisión. Nuestra función, y ya se ha dicho claramente en las anteriores intervenciones, como piedra angular del sistema jurídico, debe partir de las ya reconocidas virtudes de probidad, abnegación, ejercicio ético de la función pública, pero también debemos inscribirla en las nuevas dinámicas de legitimidad que se exigen en nuestros días. Porque la legitimidad de origen debe estar acompañada por la legitimidad de ejercicio. Y si no gozamos de credibilidad, si no inspiramos confianza, si somos blanco constante de la incomprensión, la crítica, el vapuleo de la opinión pública y de la opinión publicada, debemos formar y debemos formarnos para recobrar esa confianza, que no es otra cosa que dar la seguridad y la firmeza que se encontrará en este ámbito, en el ámbito del Poder Judicial, una decisión que otorgue justicia al caso. Recobrar la confianza es quizás la meta principal de nuestros tiempos. Propender a la formación de los jueces y las juezas en las experticias del diálogo, la comunicación, la persuasión, el conocimiento acabado de la realidad, la capacidad de mensurar el impacto de la decisión. Recobrar la confianza es, en definitiva, cumplir el mandato preambular de afianzar justicia, hacer firme y consolidar la misión que el constituyente nos ha encomendado. Y si estas reflexiones que yo les propongo en clave coloquial las queremos elevar al plano de la discusión sobre las teorías de la argumentación jurídica trasladadas al acto sentencial, a la obra jurisdiccional, claro, surge, claro, que de algún modo me estoy refiriendo al consecuencialismo. Cuando hago referencia a las ulterioridades, a las consecuencias. Yo dije al inicio que no era mi pretensión dar una conferencia ni una clase magistral ante mis pares. No voy a profundizar citando a McCormick, a Pellerman, a Alexis, pero solo me voy a permitir, casi irreverentemente, parafrasear aquello que nos transmite Manuel Atienza respecto de la razonabilidad
de las decisiones jurisdiccionales. No lo voy a hacer en sus estrictos y textuales términos, pero en definitiva, cuando se refiere al tema, sostiene que una decisión será razonable sí y solo sí, cuando el solo racionalismo jurídico no sea suficiente ni aceptable, cuando marca el equilibrio óptimo y cuando genera el mayor consenso. Es en definitiva el estricto límite entre la racionalidad formal y la mera arbitrariedad. Y también partí de la idea y de los interrogantes en relación a si nuestra magistratura, desde las primeras instancias, están preparadas para asir esas herramientas que les permiten ser gestores de paz social, tanto ante el conflicto individual como frente a aquel conflicto social judicializado. No como Hércules, porque si el conflicto es merecedor de soluciones que escapan a nuestras competencias y a nuestras potestades, nada debemos decir. Pero sí el magistrado de las buenas razones, el que escucha, el que comunica, el que justifica razonablemente desde el inicio del proceso. No solamente cuando nos sentamos a hacer nuestra obra jurisdiccional y dictamos la sentencia, desde el inicio, desde que se instala el conflicto en el tribunal. Como suele suceder, todos los conflictos se van a instalar en nuestra sede, tanto los individuales como los sociales, pero la idea es que estemos atentos desde el inicio. Por eso les hablaba de esas viejas herramientas procesales. Y si contamos ya con esos magistrados formados, que cuentan con dicha formación, o quizás tengan dones naturales. Vean, yo no me gusta ser autorreferencial, pero uno también se comprometió a traer alguna experiencia propia con relación a las experticias y a las transversalidades y a lo que uno puede haber vivenciado. Cuando yo era jueza correccional, fui 10 años jueza correccional, y era jueza correccional en la primera circunscripción, sede del gobierno. En épocas de campaña política, en épocas de las internas, los discursos apasionados y las lenguas inapropiadas nos llevaban a tener los procesos de calumnias e injurias a raudales. Y yo sola, porque en realidad recién mi poder judicial se embarcaba en entender esto de la resolución alternativa de los conflictos y andábamos con Fundación Libre ensayando algunos cursos, y yo estaba ahí solita y decía, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto que me llegó y que los voy a tener que citar a la conciliación? Y bueno, y construí yo mi propio discurso, y generé yo el escenario, desarmaba la sala de audiencias del juzgado correccional y ponía una mesa redonda, porque ya me había pasado la primera vez que poner una rectangular, había salido uno de ellos diciendo de que yo le había dado la razón a él, aunque habían conciliado, pero que yo le había dado la razón a él porque lo había sentado a mi lado, y no había otra manera, tenía uno de un lado, otro del otro. Entonces dijimos, bueno, la mesa redonda es más contempladora de todas las presencias y nadie tiene preeminencia ni cabecera. Y bueno, y ahí organicé mi discurso y les puedo asegurar que tuvimos disputas fieras,
de hombres ofendidos y de hombres que no se callaban, y les hacía comprender con mis pocos años, porque era una jueza muy joven y estaba frente a políticos de mucha prosapia y carrera, y, y les hacía comprender que ellos tenían responsabilidades, que afuera había gente que los estaba esperando y que aspiraban a que ellos eh, condujeran con responsabilidad, con buen tino, con templanza, que ellos eran quienes conducían y afuera estaban los conducidos peleándose entre ellos. Y yo les aseguro que más de una vez eh, se retiraron de la sala abrazados. Y otra vez tuve una querella en un pueblito muy pequeño, donde había una sola maestra, y eran 30 querellados y la maestra querellante porque habían ofendido su honor, la habían desacreditado. Esta era una maestra viuda, imagínense para dónde iban las malas lenguas, y, y allí estaban todos reunidos y todos entendieron de que habían estado mal, de que se habían dejado llevar por algún chusmerío del pueblo y que todos pedían perdón y se retiraron con la promesa de que iban no solamente a pedir perdón por la radio del pueblo, sino que también iban a hacer un asado de la cooperadora de la escuela en honor a la maestra. Y uno sobre la marcha iba creando e iba sacando eso que tenía como necesidad. Y entonces digo, aquellos que tengan el don natural, eh, y si no, tendremos que formarnos para tener estas herramientas y para poder ser gestores de paz social. Yo creo que también los tribunales revisores tenemos que ser cuidadosos para no incurrir en el yerro de desmotivar, de involucionar, de deslegitimar. Yo antes dije, bueno, y cuando revisamos podemos señalar algún déficit en este aspecto que el juez no ha considerado, esto de generar un equilibrio óptimo y propender a la pacificación. Pero también cuando recibimos alguna sentencia para revisar y advertimos que hay jueces creativos o que quizás se han formado, no los desmotivemos, no los desacreditemos, porque en definitiva desacreditar es desacreditar a todo el Poder Judicial, no solamente a quien haya dictado la sentencia que estamos analizando. Bueno, en definitiva, estamos viviendo tiempos que nos imponen hacer gala de la prudencia, de la equidad, de la justicia del caso a la luz de reglas, siempre impregnadas de valores y principios. El esfuerzo que debemos realizar para recobrar la confianza y la credibilidad de nuestros poderes judiciales, que como dijo Iride, nos cabe algo más del 80% a las provincias, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo considero que debe también pasar por evidenciar que en este siglo XXI la sociedad que integramos necesita una justicia más humana y ello conlleva la capacidad para ser gestores de paz social, para dejar sembrado en las nuevas generaciones que integran nuestros poderes judiciales esto de ser creativos, de ser ambiciosos en cuanto al formarse continuamente, no tener
pruritos ni reparos en decir que algo no lo conocemos y lo tenemos que aprender. Y fundamentalmente me interesa que copien lo bueno, que se copie lo bueno de los antecesores, pero tampoco que nos quedemos con la rígida memoria organizacional, porque esto que yo les dije, de que la vida va cambiando, las ideas transmutan, eh, y nosotros tenemos que ir acompañando esos cambios, en realidad eh, no es simplemente un sinfín de palabras que uno va concatenando para generar una idea, es real, eso pasa, nos pasa de continuo. Vean, yo he pasado una y mil reformas. Yo empecé trabajando con un código de procedimientos, del procedimiento criminal, el código inquisitivo por excelencia. Y luego pasamos al mixto y del mixto empezamos a mixtearlo un poco más y a ponerle institutos que ya venían del acusatorio y ahora finalmente el acusatorio pleno, puro. Y, y, y el legislador de un plumazo nos barrió bibliotecas enteras cuando nos modificó el Código Civil y Comercial y hay que seguir formándose y capacitándose, pero fundamentalmente lo que quiero transmitirles es que nuestra actividad no es mecánica, nuestra actividad todos los días cambia porque todos los días tenemos algo diferente para resolver. Y que es fundamental que entendamos que en estas épocas que nos tocan vivir, tenemos que pensar siempre en que esa solución que hallamos para el caso tiene consecuencias que van más allá del caso. Esa era fundamentalmente la intención y la reflexión a transmitir. Les agradezco mucho la atención.